Y muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén viendo el día de hoy. Lunes, empezamos la semana con un live, un webinar junto a una experta internacional que nos va a estar acompañando el día de hoy. Pero antes de empezar, obviamente antes de revelarles quién es la experta internacional que nos acompaña el día de hoy, que seguramente, bueno, también lo estás viendo aquí abajo en la barra movediza, quisiera comentarles unas cosas muy buenas que se vienen tanto para Marketing al Día y bueno, obviamente para todos los seguidores que quieran participar en los siguientes eventos que les tengo que comenzar el día de hoy, ¿no? Les tengo que comentar. CX Day Latam Tour 2020, se viene el CX Day Latam Tour, un evento internacional que no se pueden perder organizado por Ex Customer 360. Se va a terminar el año con un evento completamente espectacular que va a ser obviamente del 8 al 15 de diciembre. Va a ser un evento que no te puedes perder, el CX Day Latam Tour 2020. Van a ser más de 10 países conectados. Costa Rica, Uruguay, México, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Venezuela, Panamá y muchos países más van a estar conectados acá, ¿no? De alguna manera visitándonos, viéndonos realmente en estos eventos. Van a ser más de 38 speakers, más de 150 conferencias y entrevistas de muy alto nivel con contenido aplicable 100% a las organizaciones. Hay acceso para todos, hay ingreso completamente gratuito para los eventos, para los países a los cuales tú quieras elegir, ¿no? Y con costos múltiples también para las personas que quieran visitar, obviamente, o quieran participar en este evento, ¿no? Yo les aconsejo realmente que puedan adquirir sus boletos, sus entradas, para que puedan tener acceso a los eventos de los demás países, de todos los países, que no solamente estén reducidos al país que ustedes hayan elegido, sino que puedan participar junto a todos los speakers internacionales, ¿no? Este evento se van a tocar temas obviamente de CX, de marketing, de temas muy, muy interesantes realmente, ¿no? Van a estar speakers como David Castejón, Elia Guardiola, David Gómez, Sandro Quintero, Rodrigo Fernández de Paredes, David Castejón, Pedro Eloy, ¿no? Pablo Turletti, Estefanía Cárdenas, Cecilia Ugoni, realmente muy buenos amigos, también son amigos míos, tengo que decir eso, porque realmente hay que comentar ese punto también muy importante. El Gaita González, Jaime Manzanera, Marcelaide Medina, Daniel Cedeño, David Martínez, de verdad muy buenos capos, Cristina Quiñones, Gabriel Alzate, realmente muy buenos profesionales en pantalla, en los cuales vamos a tenerlos del 8 al 15. Realmente no te puedes perder este evento, ¿no? A costos muy, muy accesibles para todas las personas que quieran participar en este evento. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos un webinar completamente espectacular junto a ella Rojas, ¿no? ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? El impacto de la experiencia del paciente en las empresas. Realmente un tema sumamente importante. Y antes que nada les tengo que comentar sobre ella Rojas, ¿no? Ella es una respetada profesional cuyas especialidades son las siguientes. Ella se especializa en gestión del talento, bienestar y felicidad de empresas de salud, Insupaya, business development, happiness play, disculpen en inglés, un poco chancado, optometra, rehabilitación de neurooftalmología, especialista en dirección de recursos humanos. Ella cuenta con certificaciones de BBQ en Veritas Consulting International, certificación en neurocoaching en salud, bienestar y estilo de vida, NSI y coach ontológico, certificación en gerencia de la felicidad organizacional, diplomado en consultoría de negocios y gerencia estratégica de servicio al cliente, columnista de la revista Franja Visual, autora del libro Espérame cuando despierte y es speaker internacional. Realmente hoy día tenemos una capa realmente que nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Marco, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado, obviamente, para estar este día lunes aquí con nosotros conectados realmente, ¿no? Antes que nada, realmente tenemos personas de múltiples países, de Latinoamérica, de España, realmente que nos vienen acompañando semana a semana, día a día, en estos lives que tenemos junto a los grandes expertos, como tú en este día, en el día de hoy, ella, ¿no? Entonces, realmente, muchas gracias a ti por este espacio que nos estás dando. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Y bueno, yo les quiero hoy hablar del impacto de la experiencia del paciente. Es un tema que es muy apasionante. Para mí es un propósito personal también, así que estoy muy agradecida por haber recibido pues esta invitación de ustedes. No, Estoy un realmente, poquito realmente afónica.
No, pero estoy... realmente, no, realmente muy bueno, y bueno, no me queda nada más que decir. Bueno, debería decir el escenario es tuyo, no puedo decir eso, ¿no? La pantalla es completamente tuya, Elia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero hablarles del impacto de la experiencia del paciente de dos puntos de vista, ¿sí? Y vamos a tratarlo de la siguiente manera. Primero les voy a hablar de qué es la experiencia del paciente o qué se conoce por la experiencia del paciente, si es lo mismo que satisfacción del paciente. Quiero que analicemos un poco si el paciente es un cliente, cuáles son los pilares fundamentales para la experiencia del paciente y quiero que lo veamos también desde el punto de vista, toda esa parte de experiencia del paciente desde lo que son las empresas de salud, ¿sí? Pero también quiero que lo veamos desde el punto de vista del empleado que es paciente, o sea, cómo es un paciente que tiene que ir a trabajar, cómo se está desenvolviendo y cómo se están haciendo los protocolos más allá de la pandemia en las empresas, porque no solamente es en este momento que de pronto que se está dando más visibilidad a la enfermedad, ¿sí? Pero digamos en otras circunstancias, cómo se llevan a cabo esos protocolos que se tienen en cuenta, más allá de la ART, de la obra social o la EPS o el sistema de salud que cada paciente tenga, o la ARL, depende del país como le llamen, todo lo que son riesgos profesionales y las licencias que dé la empresa, pero más allá de esto, ¿qué más habría que tener en cuenta para los empleados que en algún momento son pacientes y que quizás muchos en este momento tuvieron esa experiencia? Entonces, voy a empezar a hablar primero desde la experiencia del paciente hacia la parte de las empresas de salud. Y primero que todo, ¿qué se conoce por experiencia del paciente? Y básicamente son las interacciones que tiene el paciente, básicamente desde que tiene el primer síntoma hasta el alta que le da el alta médica o el control, porque también, o el control permanente, porque depende también mucho de las enfermedades, si son crónicas, no va a tener una alta siempre, sino que va a ser un control permanente. Entonces, desde ese instante en el que el paciente, por ejemplo, va a tener una gripa y le da fiebre o siente algo de molestia en la garganta, entonces desde ahí es cuando empezamos a evaluar la experiencia del paciente y ya les voy a empezar a decir por qué. Y hay que analizar todos los aspectos que le garantizan al paciente recibir una atención médica de calidad, pero una atención médica de calidad no solamente es en la experticia del médico que lo va a atender, sino en todo ese camino que tiene que llevar a cabo el paciente para finalmente ser atendido por el médico o tener su alta o tener la curación de su enfermedad. Quiero dejarles esta frase para empezar. La salud es como el dinero. Nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. Y eso quizás sucedió ahora en la pandemia. Ahora, pues nunca habíamos vivido esas experiencias, pero quizás ahora nos dimos cuenta la importancia que tiene la salud. Y yo quiero que lo veamos desde el punto de vista de los que vamos a atender a los pacientes, las empresas de salud, y lo tengamos también desde el punto de vista de las empresas, que como les dije anteriormente, voy a hacer como una división del tema, hablar primero hacia las empresas de salud y luego quiero enfocarme hacia las empresas, cómo estamos trabajando con los pacientes que son empleados y que en este momento están siendo pacientes. Hay algo fundamental y es que quiero que nos preguntemos si el paciente es un cliente. Y muchas veces me dicen, sí, claro, el paciente es un cliente. Por ejemplo, en profesiones como la mía, que es la optometría, que depende del país, pero normalmente está la óptica, allí mismo se atiende al paciente y el paciente finalmente hace una compra. Entonces dirán, bueno, si el paciente es un cliente, o si lo vemos por el punto de vista financiero, por el punto de vista del negocio, lo vamos a pensar como un cliente. Pero no es así. Un paciente es mucho más que un cliente, porque un cliente decide cuándo comprar o si tiene una necesidad urgente, ¿sí? Como para tratar de equipararlo, si tiene una necesidad, no sé, se le dañó el celular y necesita
necesita urgente cambiarlo porque es su herramienta de trabajo. Entonces él toma la decisión a dónde va a ir a comprar, elige cuál es el mejor lugar para comprarlo, elige la cercanía, si le va bien, decide si sigue atendiéndose con esa empresa o con esa tienda o no. O como hablábamos hace un rato, por ejemplo, en la parte del Internet, nosotros tenemos la potestad de elegir cuál es el servicio que quiero y miro, decido, y si no me va bien, simplemente decido no volver. Ustedes dirán lo mismo con los pacientes, no, pero si le va mal en un consultorio con un médico, no vuelve. Pero a veces no es tan fácil, primero, ese primer punto, porque no siempre todos los pacientes tienen una prepagada o tienen una obra social o una EPS, depende del país donde estemos, o el servicio de salud, como le llaman en cada país, y no tienen como esa posibilidad de decir, bueno, en este consultorio me fue mal, no vuelvo, porque a veces quizás solamente están con la salud pública. Entonces es así, allí o allí, en determinado hospital. Entonces no tienen como un abanico de opciones primero, como primera opción para decir, bueno, en tal lugar no me gustó cómo me tratan, no vuelvo. A veces es el único lugar donde tiene que ir, entonces como que no tiene esa posibilidad como primera medida. Y como segunda medida, detrás de un paciente hay todo un cambio de vida. La vida del paciente le cambia. A un cliente, quizás si se le daña el celular, bueno, le pueden pasar algunas cosas, le puede cambiar el trabajo o la urgencia que tenga en ese momento. Pero un paciente le cambia su vida profesional, le cambia su vida laboral, le cambia su vida en lo económico, le cambia su vida en lo familiar, su entorno social, familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, le cambia. Y también hablemos de un entorno espiritual o de un área espiritual. No estamos hablando de religiosidad, sino del área espiritual. Al paciente la vida le cambia. Entonces, no es lo mismo tener un cliente que tener un paciente. Con un paciente tenemos que tener muchas más cosas para involucrar, para poder atenderlo. Para poder tener esa empatía y comprender lo que ese paciente necesita. Entonces, básicamente, para atender a ese paciente, lo ideal es como hacen como hacer un journey map en la experiencia del cliente, pero lo vamos a hacer con el paciente. Y hay que diferenciar muy bien la satisfacción con la experiencia. Una cosa es la satisfacción, como siento que si me siento satisfecho quizás en la atención con el médico, a la experiencia que vivo. Y esa experiencia que vivo ya se empieza a notar en el lugar a donde voy a que me atiendan, a ese entorno físico en el de que me voy a manejar, a cómo va a ser la facilidad para sacar las citas médicas, que también me va a atender la chica que me recibe, la persona que me abre la puerta, inclusive cuando hay hospitalizaciones, la persona que hace el aseo en la habitación. Entonces, influye todos estos pasos en la experiencia del paciente. Es como el journey map del Customer Experience. Y es diferente a la satisfacción. Para ello, para mí es muy importante, desde mi punto de vista, tener unos pilares en la experiencia del paciente, y hay muchas empresas de salud que ya lo manejan así y tienen un área específica de la experiencia del paciente, y hay, por ejemplo, el Instituto de Experiencia del Paciente en España, que se dedican especialmente a trabajar, a hacer todo este análisis. Y básicamente esos pilares son tener presente como primera medida la conexión, y aquí es toda la parte de tecnología, accesibilidad, la estrategia de comunicación, el entorno físico, como les había dicho. La experiencia empieza desde que yo tengo el primer síntoma. Entonces, muchas veces cuando yo tengo el primer síntoma, lo primero que yo voy a hacer es voy a Google. Muchas veces, no siempre llaman primero al médico. Algunas personas lo primero que hacen es ir a Google o a Internet y buscar ese síntoma. Sí, entonces dependiendo de lo que el doctor Google le diga, toman acción.
Y a veces inclusive encuentran recetas y empiezan a tomarse esas recetas y empiezan a automedicarse. Entonces ahí es cuando empieza la experiencia del paciente. ¿En qué sentido? En esa comunicación, en esa accesibilidad, el estar presente ahí, no solamente en la parte física, sino ahí. ¿Cómo? Dándole información de valor y certera a nuestro paciente, diciéndole, bueno, mire, usted lo primero que tiene que hacer es sacar una cita médica. O, por ejemplo, si tiene solamente dolor de garganta y no tiene otros síntomas, sino que tiene fiebre, entonces, bueno, puede esperar de pronto un día más. Por ejemplo, si fuese una gripa, no estamos hablando de la pandemia. Entonces, es aparecer la institución ya con todo el pool de médicos, que el paciente lo pueda conocer, que el paciente pueda mirar quiénes son las personas que les va a atender, qué tan lejos está de su casa, información acerca de lo que hacen, información valiosa con respecto a esto que les estoy hablando, de la información de las enfermedades o las diferentes especialidades, para que el paciente precisamente no se empiece a caer en esto de la automedicación, sino una realidad y una verdadera prevención. Luego viene la parte de accesibilidad. ¿Qué tan fácil es que yo saque una cita médica? Y eso es fundamental. Mira, cuántas personas, depende pues del país y depende cómo sean los sistemas de salud. Quizás no en todos los países sea así, pero por ejemplo hay lugares en donde tienen que ir a sacar la cita a las 4 de la mañana, tienen que ir a hacer la fila para que le den el turno, para que con el turno pueda sacar la cita. Entonces es todo un proceso que le causa una mala experiencia al paciente, porque no es tan fácil llegar a sacar el turno, o muchas veces, por ejemplo, la persona está trabajando y tiene que sacar el turno telefónicamente y no es fácil comunicarse, no es fácil sacarlo. Entonces, para esto también es importante que empecemos a trabajar con la tecnología, la posibilidad de sacar las citas médicas online, la posibilidad de encontrar y tener una comunicación más directamente a través del WhatsApp, más directamente a través de otros canales de comunicación, que sea más fácil y tener acceso al médico. Y no solamente desde el punto de vista en el ahora, sino también que tenemos que tener en cuenta que hay muchos lugares a donde quizás no puede llegar la salud de la misma manera, pero de pronto hay internet y hay, por ejemplo, hay personas que tienen que venir a sacar una cita con un especialista y son de otra provincia. Entonces tienen que venir hasta acá, sacar la cita. A veces no es tan fácil sacar esa cita, o simplemente van a hacer una consulta muy rápida. Entonces también es como para tener esa accesibilidad a la telemedicina, que no es que te voy a dar el diagnóstico total, pero sí de pronto un acercamiento para una duda que tenga el paciente, para entregar un resultado médico y tenga más rapidez en cuanto a lo que es el diagnóstico. Otro pilar fundamental son los procesos de seguridad, auditoría y los procesos de atención. Esto tiene que ver mucho más con la parte de precisamente de auditoría y de calidad, que obviamente hay expertos que están trabajando todo el tiempo en la parte de auditoría y se refieren a las habilitaciones que se tienen que hacer en las empresas de salud, que es donde está toda la reglamentación de cómo se tienen que hacer las historias clínicas, cómo tienen que acceder, cómo se tiene que manejar la estadística, dónde tiene que estar ubicado el extintor, dónde tiene que estar ubicado los residuos, cómo se hace el manejo de los equipos, las historias de mantenimiento de los equipos. Entonces, aunque ustedes digan, bueno, pero el paciente no ve eso, pero la experiencia del paciente, ¿en qué va? Precisamente en esa seguridad que debe tener el lugar, la empresa de salud, que yo le estoy dando la seguridad de que tengo todo bajo regla, bajo control, y estoy evitando pues cualquier tipo de accidente. Entonces, esa es una parte fundamental que quizás es el backstage que el paciente no ve, pero sí es importante que se trabaje en calidad en esa parte de todos los organismos de control. Y algo muy fundamental que le voy a hacer énfasis un poquito más adelante es la gestión
de los profesionales de salud. Y cuando hablo de la gestión de los profesionales de salud, no estoy hablando solamente de los médicos, sino también estoy hablando de la gestión del talento, inclusive de las competencias de los asistentes, de los auxiliares, de las personas que van a hacer el aseo a las habitaciones, por ejemplo, la parte de mantenimiento. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen comunicación directa con el paciente. Y hay pacientes, por ejemplo, que si hay una persona, si yo tengo a mi mamá que tiene cáncer y voy a ir a la cita médica, el doctor me atiende muy bien, es una gran persona, pero si la persona que da la cita o que tiene que recibir la orden no es igual de empática, no tiene esa vocación de servicio, no tiene la facilidad de sonreír, no tiene esa paciencia, no tiene ese don para atender a pacientes, que no es lo mismo que atender a un cliente, entonces no es posible que la persona esté trabajando ahí, porque muchas veces quizás ustedes han notado, no sé si a todo el mundo le pase, que de pronto van al médico y la secretaria de pronto es un poquito más seria o es un poco más brava, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta las competencias de todo ese personal, porque todos tienen que estar alineados hacia una buena atención al paciente. Recuerden que este paciente tiene muchas otras cosas que le están cambiando. A él, si está enfermo, le cambió su parte laboral, entonces quizás está preocupado por el dinero, quizás está preocupado por su familiar, si es quien está enfermo. Entonces necesita llegar a un lugar donde se sienta contenido, donde se sienta agradable, donde se sienta seguro, no solamente porque le van a brindar la salud, sino porque también es que sea como un lugar en el que él se va a olvidar de esa parte de salud y se va de pronto a enfocar hacia los otros inconvenientes o problemas que se le hayan presentado. Entonces, de toda esta parte habla la experiencia del paciente, inclusive de la parte emocional. Y se ha visto que de la parte emocional depende también pues obviamente una cura o una respuesta al tratamiento mejor, también la adaptación a los tratamientos. Una persona que no se siente muy bien de pronto no cumple a cabalidad con los tratamientos y eso se va a ver en el resultado de la prevención también de la enfermedad. Entonces, son muchos procesos que hay que tener en cuenta y esta gestión del talento es fundamental, no solamente por la gestión de competencias, que tengamos en cuenta cuáles son las competencias de todas las personas que intervienen en la atención, sino también cómo está su bienestar, cómo estamos gestionando su felicidad, cómo estamos gestionando a esas profesionales para que den lo mejor de sí, para que den su mejor versión, porque también aquí empezamos a tener en cuenta no solamente la experiencia del paciente, sino también cómo es la experiencia del empleado, cómo es la experiencia de esos profesionales de salud, porque entre mejor se sientan, entre más motivados, entre también los retos profesionales que puedan llegar a tener, que a veces nos olvidamos que también necesitan tener esos retos profesionales o en investigación. Todo eso va a ayudar a que esa forma de atención sea la mejor posible. Luego viene la parte de estrategia liderazgo, que es fundamental, el mejoramiento continuo y la tecnología. Y la tecnología tiene que ver también con esto de cómo vamos a lograr ser más accesibles a los pacientes, cómo vamos a lograr tener las historias clínicas, por ejemplo, que ya en muchos países funciona, ya es muy raro que haya historia clínica manual, pero entonces ya hay un acceso fácil a la historia clínica por programa, cómo también va a ser la facilidad de toda esa tecnología para hacer algo de telemedicina, también para que tenga acceso los médicos, cosa que ellos puedan encontrar más fácilmente los estudios o tengan la facilidad también de encontrar de pronto las tablas, de tener en sus consultorios la facilidad de toda esa programación tecnológica para esa atención. Y también eso va mucho con la vanguardia
que tiene que ver también con los equipos de diagnóstico, que ya hay muchísima tecnología y cada día estamos avanzando mucho más en los equipos de diagnóstico. Entonces también es empezar como a mirar esas posibilidades de ir como al ritmo de la tecnología, que les va a ayudar también a encontrar más fácil el diagnóstico y también hacer una mejor prevención para el paciente. Y por último, y pues lo más importante es también tener como esas métricas de la experiencia del paciente. Entonces están los prompts y los REMS que están en las clínicas, pues obviamente que es toda esta evaluación también de la parte de la hotelería, también la parte de cómo se siente el paciente en la atención, inclusive ya hasta en la parte gastronómica, porque eso también es importante, pero también es importante no solamente en las grandes clínicas, sino empezar a construir como toda esa medición, todas esas métricas de satisfacción y experiencia del paciente en los consultorios pequeños o en los que también, aquellas consultas que también tienen esa parte de venta, por ejemplo, en la parte de las ópticas o en la parte de odontología, que también tiene la parte de venta, o en la parte de audiometría, o sea que también está la parte de atención al paciente, pero también se genera una venta. Entonces, empezar a tener esa evaluación completa, porque con esas métricas de cómo se está sintiendo el paciente, podemos generar estrategias para mejorar. Y hay muchos consultorios que quizás no saben por qué han perdido pacientes, por qué no han vuelto, si bien anteriormente les había dicho que no siempre todos eligen no volver, pero hablando, digamos, en la parte de particulares, en la parte de las prepagas o en la parte de las obras sociales o las EPS o digamos que es como los servicios de salud que digamos en diferentes países tienen diferentes nombres. Entonces también es como tener esa fidelización de los pacientes. Miren, yo hace 15 años, quizás más o menos hacia el 2004, o sea, desde el 99 estaba atendiendo pacientes y yo tenía un paciente fiel, un paciente que todos los años iba a hacerse su examen y a hacer sus lentes. Como yo soy optómetra, bueno, también hacía sus lentes especiales. Entonces, desde el punto de vista comercial se puede ver también, y por supuesto desde el punto de vista de paciente. Este paciente compraba lentes especiales y compraba antirreflejo. El antirreflejo de hace 15 años no es tan fácil de limpiar, se empañaba mucho, era muy difícil y si no se sabía limpiar se rayaba. Este paciente le sucedía eso, compraba sus lentes y a los 2 meses volvía con sus lentes deteriorados. Entonces, una de las acciones que nosotros tuvimos con mi asistente y yo es que le decíamos, señor Henry, pues mire, no se preocupe, como él trabajaba cerca, él pasaba todas las mañanas, nosotros le limpiábamos los lentes, él se iba a trabajar y al otro día volvía y hacía eso. Eso lo hizo durante 3 años. ¿Por qué? Pues obviamente necesitaba sus lentes para trabajar. Durante 3 años lo hizo. Después yo empecé a trabajar con una multinacional en la parte comercial y esta óptica pasó a ser cliente mío. Y yo pasaba y preguntaba por el señor Henry. Entonces las primeras personas que estaban ahí, que aún seguían ahí, me contaban que sí, que él seguía yendo a limpiar sus lentes todas las mañanas. Y un tiempo después, cuando hubo también un cambio de personal allí, visité nuevamente la óptica y les volví a preguntar por el señor Henry y ya ellos me contestaron y me dijeron, no, pues es que no, ya el señor Henry no volvió porque ¿cómo es posible que el señor no sepa limpiar sus propios lentes? O sea, todos los días pasando a limpiar los lentes, eso no lo tolera nadie. Nosotros le dijimos que tenía que aprender a limpiar sus lentes y él no volvió. Entonces, no volvió. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de experiencia del paciente, experiencia del cliente, ¿cómo perder un cliente de 3 años en 3 minutos? Por simplemente el hecho de no
tener como esa paciencia, esa voluntad de servicio y bueno, ya hoy en día la tecnología ha avanzado y en ese caso los lentes antirreflejo no tienen tantos inconvenientes y eso en algún momento iba a cambiar, pero limpiarle un lente a un paciente no tiene ningún inconveniente y así puede pasar en en otras áreas, de pronto por una mala actitud de la secretaria, entonces la paciente que de pronto sea hipertensa no vuelve a sus controles de preventivos o a sus programas de prevención. Entonces hay que mirar, vuelvo y les digo, no es un cliente, es más allá de un cliente, tiene más emociones que tenemos que saber manejar y para eso es importante tener las competencias pertinentes para saber cómo atenderlos y también estar en una vigilancia permanente con métricas de con evaluaciones de cómo estoy atendiendo al paciente, qué es lo que no le gusta y qué es lo que tenemos que mejorar. Y eso es fundamental en todos los aspectos. Esta parte de la experiencia del paciente es fundamental. A veces no se dan cuenta que inclusive una institución que no tenga un entorno físico agradable, eso también se ve involucrado en el paciente, en cómo se siente, en cómo va su recuperación. Una persona que de pronto está hospitalizada en un lugar que no es muy agradable, que la persona entra y si está dormido suena la bandeja y lo despierta. O sea, todo eso tiene que ver en cómo se va a sentir el paciente y cómo va a ser esa experiencia. Y aunque ustedes no lo crean, también influye en la recuperación de muchos pacientes. La tranquilidad, el sentirse contenidos, el sentirse con empatía cuando van del doctor, eso también ayuda muchísimo en la recuperación y se ha visto que también en los estudios médicos, pues obviamente también funciona y es necesario. Y retomo nuevamente esto ya para terminar esta parte y es la gestión integral del personal de salud. Definitivamente, y cuando hablo del personal de salud, hablo tanto de los médicos como hablo también de los asesores, de los asistentes, de los auxiliares, de toda la cadena por los que vamos a trabajar, estamos trabajando en salud, porque si no hay una buena gestión, no hay un buen desarrollo. Es fundamental trabajar en el desarrollo de los profesionales. Esa motivación, no solamente esa motivación extrínseca que la vamos a lograr simplemente con la compensación y los beneficios de algunos premios, sino también esa motivación intrínseca que también tiene que ver muchísimo con los retos que se le ponen, con el dejar ser mejor profesional, con el dar la posibilidad de crecer, de crear, de desarrollarse desde otro punto de vista. Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo es esa gestión integral del personal de salud? También en la parte de enseñarles también, por lo menos, por ejemplo, en este punto de pandemia, muchas instituciones lograron hacerlo, pero otras no. Cómo se sentían con todo ese vestido de bioseguridad. Muchos colegas y muchas personas me decían que era muy incómodo, que no se sentían bien. Entonces, como que todo ese trabajo, ahorita ya de pronto ya hubo como una actitud, ya hubo protocolos, ya hubo procesos, ya hubo mejores planes, pero sí es importante que a partir de esta experiencia empecemos a trabajar en cómo vamos a gestionar todas las emociones, toda la parte de salud, de descanso, de bienestar del personal de salud, que es una parte fundamental, pues obviamente para lograr una experiencia del paciente. Y como les había dicho anteriormente, aquí les muestro a estos dos actores para hablarles de este punto. Sí, hablé de la parte de las empresas de salud y ahora quiero hablarle a las empresas. A los empleados que son pacientes, a los empleados que tuvieron pacientes, su vida también les cambia. Y no es solamente tener presente la licencia normal que se le da, sino que hay muchas cosas detrás que es importante que tengamos en cuenta. Y acá muestro estos dos guerreros, porque
tanto en la película como en la vida lo fueron, a Andy Whitfield de Spartacus y a Chadwick Boseman de Pantera Negra. Estos dos guerreros trabajaron aún estando enfermos hasta el fin, ¿sí? Ellos tomaron la decisión de seguir trabajando porque era su pasión, porque era lo que querían, lo que nacían y ellos eso era lo que querían. ¿Por qué traigo esto a colación? No estoy diciendo pues que obviamente tenemos que exigirle a los empleados a que que va a trabajar, obviamente no es eso a donde quiero llegar, sino que lo veamos desde el punto de vista que no todos los pacientes se van a sentir igual en su parte laboral. No todos los pacientes van a querer que los traten como enfermos. Hay muchas personas que van a actuar desde diferentes puntos de vista. Entonces, quiero que lo veamos desde diferentes puntos. La experiencia de los pacientes en el trabajo. Sí, quiero que lo veamos así. ¿Cómo es la experiencia del paciente en el trabajo? Para los que estén en ese momento en la empresa, entonces miremos cómo se generan algunos protocolos, cómo se crean algunos planes para trabajar con eso, ya que tuvimos la enfermedad de cerca. En ese momento todo el mundo tuvo que trabajar en torno a la enfermedad, a que si un paciente, a un empleado se enfermaba, entonces cuál iba a ser la contingencia, que si un familiar se le enfermaba, cómo iba a ser la contingencia también, pero quizás antes, si eso sucedía, no se tenía tan presente. Entonces es importante tener en cuenta estos puntos. Primero, en ese punto, por ejemplo, en el punto del duelo que pasó, que es tan recién, que algo que lo vimos, hay que tener en cuenta muchas cosas. El empleado que tiene su familia o perdió a alguien, que está transitando por un duelo, entonces tenemos que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Obviamente, cada persona va a gestionar el duelo de una forma diferente. Cada persona lo va a tomar a su manera o como se sienta más cómodo, pero entonces es importante tener un proceso de comunicación en la empresa para saber cómo vamos a manejar ese duelo. Hay algo que yo tengo muy claro y no estoy a favor del uno o el otro. Yo tengo muy en claro que las empresas no pueden parar, bueno, en esta pandemia lo vimos, pero que si yo me enfermo, la empresa en la que trabajo pues no va a parar. Que si a mí se me muere mi mamá, la empresa no va a parar porque la vida sigue, la vida continúa y bueno, esto me pasó a mí, no le está pasando a la empresa, entonces la vida tiene que continuar. Entonces es importante ayudar en esa gestión de esas emociones en este punto específico del duelo del empleado. Obviamente la empresa no puede curarle pues toda lo que está sucediendo, no puede manejar todo lo que le esté pasando, pero sí tratar de trabajar en esa comunicación para tratar de entender algo. Uno, que si se adapta fácilmente, entonces él tiene su duelo, pero lo está transitando por él y mientras tiene el duelo está yendo a trabajar, un poco triste, pero está yendo a trabajar. Otro que es aquel que prefiere no trabajar, está en un proceso de duelo y le dio tremendamente fuerte, está yendo a trabajar, pero si por él fuera no quisiera ir. Entonces también hay que mirar la manera de encarar cuáles son esas personas que no prefieren no ir, no para decirle, bueno, no vuelva, sino para tomar unas decisiones de qué manera puede seguir trabajando, de qué manera puede seguir aportando a la empresa, pero también desde un punto donde se sienta un poco más cómodo y también para tomar decisiones. Llega un momento en que no puede ser por mucho tiempo y hay que tomar las decisiones. Y también está esta parte del duelo de aquellas personas que lo manejan necesitando retos profesionales. Entonces, hay muchas veces está transitando el duelo, pero esa persona resulta que lo quiere manejar desde ese punto de vista y es trabajando más, yo quiero trabajar más, yo quiero más retos, yo quiero desarrollarme mejor y eso puede pasar y se los digo porque yo lo viví de esa manera. Mi manera de manejar el duelo
fue querer trabajar más, ¿sí? Esa fue mi forma, y fue de entregarme un poco más a la empresa, al trabajo. Iba superando las etapas del duelo, pero yo quería enfocarme un poco más en mi parte profesional. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta las empresas, para saber también cómo hay un talento ahí que también pueden aprovechar y se puede mejorar. Obviamente siempre y cuando haya una buena comunicación. Está la parte de la enfermedad y venimos a lo mismo, sucede lo mismo. Está la persona que es el trabajador, que se enferma, que ya es un paciente, y esta persona prefiere no trabajar. Entonces hay que mirar cómo enfrentar esto para tomar decisiones, tomar decisiones y generar opciones. Está la persona que está enferma, ¿sí? Pero está yendo al trabajo y está haciéndose sus controles y encuentra el equilibrio entre el trabajo y hacerse sus controles, como en el caso de estos dos guerreros que les mostré anteriormente. Y está también aquellos que aún están enfermos y necesitan retos profesionales y prefieren no parar, o prefieren privacidad. Dicen, no, yo quiero seguir trabajando como si nada, pero que nadie se entere que estoy enferma, ¿sí? Eso también lo viví yo, ¿sí? Después de pasar un proceso de enfermedad, entonces yo decía, bueno, yo no quiero que nadie se entere que estoy enferma, yo no quiero que nadie se entere de esto, pero necesito más retos profesionales y necesito trabajar más. Y está la parte de la enfermedad de un familiar, que eso ya lo vivimos en este momento mucho seguramente. Entonces es como aquella persona que necesita el tiempo y el dinero para surfear ese proceso, entonces mirar cómo se van a generar esos planes. Aquella persona que encuentra el equilibrio entre el tiempo y el trabajo, que puede cuidar a esa persona y puede también ir a trabajar, o también esa persona que puede y desea manejarlo en privado. Yo tengo una persona que está enferma de mi familia, puedo manejarlo muy bien, puedo seguir viniendo a trabajar, no tengo ningún problema, y también quiero que nadie se entere. Y también está la parte de la salud personal, que es fundamental empezar a hacernos más conscientes que el bienestar no es solamente la parte y el manejo de las emociones, sino también el manejo de mi salud física. Entonces, ¿cómo estoy gestionando mi salud individual? ¿Cómo gestiono esa salud individual combinándolo con los hábitos saludables en la empresa? Y a eso se refiere al descanso adecuado, a la ergonomía, a toda esa parte de la parte de riesgos profesionales, y también mirar cuáles son las personas que no tienen una gestión de su salud individual, descuidan su salud y que también no se adaptan a las normas ergonómicas. Entonces también hay que aprender a detectarlas para evitar futuros accidentes o futuras licencias. Entonces, básicamente eso es lo que les quería comentar desde los dos puntos de vista, trabajarlo desde la experiencia del paciente, desde las empresas de salud, y la experiencia del paciente cuando tiene que ir a trabajar, y cómo lo pueden abordar las empresas, más allá de la licencia, más allá de las obras sociales, de la EPS o de las administradoras de riesgos profesionales, sino más allá de esto también, qué podemos hacer también por esa parte emocional, y que también consigamos seguir trabajando y pues vuelvo y lo digo, las empresas no van a parar, pero también cómo mejorar esa comunicación para que sea positivo, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y para finalizar, quiero dejarles esta frase: la salud no lo es todo, porque no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. Entonces es importante pues tener en cuenta esta parte, porque tanto a quienes atendemos pacientes, darle mucho valor a la salud, y a las empresas cómo tenemos que empezar a trabajar, a darle mucho valor a la salud cuando trabajamos en el bienestar también de nuestros colaboradores. Y bueno, eso es todo lo que les quería entregar por hoy, Marco. Entonces, quiero dejarles también aquí, pues están mis contactos, es un link de Linktree para pues no darles todas las redes sociales. Allí en el Linktree van a encontrar mi WhatsApp, mi Telegram y todas las redes sociales, y mi página web, el mail y todo, pues toda la información donde me pueden localizar. Entonces eso era lo que les quería compartir
Espero que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, pues estoy aquí para escucharlos. Ahí está, genial, la que nos hayas acompañado el día de hoy. Realmente ha sido una muy buena ponencia la que nos has compartido. Y tenemos varios comentarios acá, por ejemplo, uno de Pedro Amador, ¿no? Que estuvimos hace unos días con él, ¿no? En la cual nos comenta, buenas noches desde Madrid. Mira, nos está acompañando desde el otro lado del mundo, realmente, mira. Él realmente ya ahorita está así durmiendo y ha estado el día de hoy en este momento acá acompañándonos. Un saludo especial para ti también. Hemos tenido también a Mae Torres, ¿no? Que nos manda un comentario, te comenta, hello, te comenta, ¿no? Excelente, le ha estado ahí atenta al live que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Y tenemos también un comentario de Esteban que nos pone, ¿no? Muy buen tema. El tema de la experiencia del paciente es importante y aquí justamente viene la pregunta. Nos comenta, ¿cómo se puede lograr llegar a los pacientes más chicos de la casa sin que lo tomen como algo tedioso y algo que realmente vaya a asustar a las personas? ¿Para los niños se refiere? Claro, para los niños, para los más pequeños de la casa. Bueno, mira que ahora hay muchas hay diferentes formas de trabajar esta parte de salud, y mira que en estos días me llamaba mucho la atención una publicación que una nena que estaba pasando por un tratamiento que le tenían que poner suero, ella creó, por ejemplo, un teddy care, que es un osito, para una funda para tapar todas las, para cuando lo canalizan, los niños no se aterraran para ver esas bolsitas. Entonces, ¿a qué traigo con esto? A que hay que empezar como esa parte de creatividad para hablar con los niños, empezar a hablarlo de manera de juego, también empezarlo a hablarlo como con los juguetes, como que mira que lo llevamos al médico, hay unos botiquines que los venden, entonces también jugar como que le vamos a poner esto, vamos a escucharle el corazón, vas a vacunarla. Entonces es como empezar a involucrar en el juego a los niños, a que es normal. Y hoy en día, pues en la parte de pediatría, tú ves que en las salas de pediatría, pues hay juegos, hay televisión, hay programas infantiles, ya el uniforme de los pediatras generalmente pues traen muñequitos. Entonces es como también encontrar también ese pediatra o ese lugar donde el niño se va a sentir muy bien, es importante, cómo va a vivir esa experiencia. Entonces, no sé, de pronto los padres que estén escuchándome, quizás algunos han cambiado en algún momento de pediatra o de institución, precisamente que el nene no se sienta tan cómodo, pero desde la casa está bueno empezar a implementar esto como esa parte del juego, de vamos a escucharle el corazón, a llevar a la vacuna al teddy o al osito de peluche, le vamos a dar el remedio. Entonces, imagínate pues que a veces les dan de comer, entonces también le vas a dar el remedio, cosa que de la misma manera reciba el remedio los nenes cuando lo van a necesitar. Genial, genial. No, claro, de hecho, muy buen punto y muy buena respuesta la que nos has dado. Y también la segunda pregunta que vemos es, ¿cómo beneficia la tecnología en la telemedicina? ¿Realmente ayuda? Sí, mira que es fundamental en muchos aspectos. Obviamente, hay circunstancias que no se puede, hay circunstancias y hay enfermedades que no se pueden manejar. Pero dentro de la telemedicina hay diferentes puntos. Entonces está la parte de teleconsulta, la parte de teleexperticia, está también la parte de acompañamiento, la parte de información. Entonces, quizás hay consultas que sí se pueden hacer, ¿sí? Con el médico por la parte de telemedicina, pero por ejemplo, en ocasiones, quizás, no sé, a un paciente le cayó harina en el ojo, por decir algo. Entonces, hay cosas que de pronto no hay necesidad de ir, obviamente. Para esto hay que tener sumo cuidado, precisamente para eso es hablar con el médico, con el que tiene la posibilidad de hacer telemedicina, y
comentarle, entonces decirle, por ejemplo, o así como uno a veces le pregunta al pediatra, mira, es que mi niño tiene fiebre, ¿será que lo llevo ya a la urgencia? Entonces el médico le dice, no, espérate a que tenga otro pico de fiebre, por ejemplo, o como les decía, claro, si es alguien que durmió con el lente de contacto, entonces ya hablamos porque no es lo mismo por WhatsApp o por mensaje, sino ya si hablamos por una plataforma en la que nos veamos, ya él también, el paciente también se va a sentir acompañado. O en el caso de la parte de los estudios, muchas veces pueden mandar los estudios, el médico puede darlos y ahí puede dar el diagnóstico y puede darte la orden de la medicina, porque muchos países quizás no venden la medicina sin orden médica, entonces tener que ir por la orden médica, por algo y simplemente esa orden se iba a dar después de ver el resumen de los estudios. Entonces así se puede ver, así se puede hacer por firma electrónica, le puede mandar su receta y ya con eso la persona puede ir a comprarlo, es más rápido, más ágil y más fácil. Entonces la telemedicina tiene diferentes puntos y tiene diferentes como segmentos en los que sí se puede hacer. Algunos, por supuesto, no, tiene que ser presencial, pero por lo menos para todas estas dudas que hay se pueden hacer, para algunas consultas se puede hacer, entonces eso por lo menos va a ayudar a que el paciente no se tenga que desplazar en ocasiones cuando viven muy lejos por algo que de pronto se podía solucionar directamente a través de la red. Claro, realmente muy cierto lo que nos comentas. Y es que, por ejemplo, en ese tema también de la pandemia, bueno, en muchas ocasiones puede beneficiar el tema de la telemedicina, ¿no? Claro. La teleconsulta, realmente, ¿no? Por un tema tanto de cuidado hacia los más pequeños y toda esa figura, ¿no? Claro, inclusive yo tengo una amiga que ella es endocrinóloga, y entonces empezó a hacer la parte de prevención por Zoom con algunos pacientes y ella me comenta que le tuvo mejores resultados inclusive que presencial, porque con lo presencial tenía esto de que no todos los pacientes podían ir a las charlas y en la parte de prevención generalmente se hacen charlas de diferentes temas y cómo vas a prevenir, cómo te vas a controlar. Entonces no todos los pacientes iban a los programas de prevención y promoción y ella logró reunir muchos más pacientes a través de Zoom y empezar a hacer esta parte de prevención y promoción. Y eso también ayuda, por ejemplo, a los pacientes de pronto de tercera edad que tienen problemas para desplazarse y no siempre pueden ir a hacer estos programas que son importantes también, esa parte de conocimiento. Entonces, ayuda muchísimo en la parte de la pandemia y pienso que la pandemia nos dejó eso, nos dejó como la posibilidad de adaptarnos más a la tecnología, de acercarnos más a ella y de incluirla en la parte de medicina. No, realmente muy buenas las recomendaciones que nos has dado, que nos estás dando en estos momentos, Celia, no, de verdad muy, muy bueno, ¿no? Bueno, comentarles antes que nada que el día miércoles 25, tenemos dos lives espectaculares, te cuento, tenemos a las 6 de la tarde a María Zuquilanda con el tema de LinkedIn, realmente un experto, una capa en el tema. Y a las 8 de la noche tenemos a Néstor Altuve también, en la cual nos va a tocar temas súper interesantes el día miércoles 25. Elia, la verdad, muchísimas gracias a ti por el tiempo que te has tomado el día de hoy de habernos acompañado. Muchísimas gracias por la grandiosa ponencia que nos has dado el día de hoy, el webinar, los comentarios, realmente las respuestas muy buenas, muy acertadas que nos has dado el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo te ubicamos en redes sociales? Facebook, Instagram, si tienes Tinder también, coméntanos. Tinder, bueno, en Linktree me consiguen como Ela Rojas Insupaya o en Instagram me contactan como Ela Rojas, se escribe ella Rojas, _Insupaya. Y allí en el perfil encuentran todo el Linktree, porque me parece que este Linktree nos da la opción de tener los links a todas las redes sociales, al WhatsApp, al Telegram y a todo el contacto, correos electrónicos de una manera mucho más fácil y ahí están todas para no enlistarlas todas.
Ujú. Genial, genial, muy bueno. Entonces, tienen que estar ahí en contacto con ella, seguirla en sus redes porque realmente capa total que nos ha aportado el día de hoy bastante y realmente un gusto haber contado contigo el día de hoy. Esta hora que realmente hubieras podido estar de repente haciendo diferentes actividades, descansando, trabajando algunas consultorías, pero sin embargo te has tomado el tiempo para estar el día de hoy aquí con todos nosotros en este live. Realmente muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado y esperamos volver a contar contigo en una siguiente oportunidad, realmente. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Entonces, no te vayas, nos quedamos en el backstage y muchísimas gracias Bueno, a todo el público que nos ha visto en el día de hoy, lunes. Y bueno, los invitamos a que estén atentos en los siguientes días en los lives que se vienen para la comunidad. Entonces, ahí les hemos dejado en los comentarios algunos cursos que tenemos disponibles junto con Andura Aguilar, el webinar gratuito que se viene para el día jueves, cursos con Pablo Turletti, la certificación de Roimi que tenemos con él y los eventos del CXP Latam Tour 2020. Entonces nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Nos vemos, tengan una excelente noche. bueno, hasta luego. Hasta luego. Un momento.